La justicia y la misericordia de Dios. Así se titula nuestro estudio de hoy. La justicia y la misericordia de Dios. Y vamos a estar leyendo unos versículos que se encuentran en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, desde el verso 1 hasta el verso 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 al verso 6. Dice así, hermanos, en esa palabra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Vamos a leer hasta ahí. Cuando nosotros estudiamos la persona de Dios a la luz de las Escrituras, nos encontramos con que Dios tiene en su persona una cantidad de atributos que le son únicos, que solamente a Él le pertenecen. Dentro de estos atributos hay algunos que en ocasiones nos pueden provocar alguna confusión, y con confusión pueden fácilmente llevarnos al error. Entre estos atributos de Dios, entre los muchos que su persona tiene y que a nosotros nos pueden crear alguna confusión, hay dos en los que nos queremos ocupar en esta mañana: su justicia y su misericordia. Aparentemente, hermanos, estos dos conceptos pudieran sugerirnos a nosotros la idea de que chocan el uno contra el otro. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando decimos que Dios es justo, estamos afirmando que en su justicia Dios no tolera el pecado de nadie. Estamos diciendo que en su justicia Dios no puede ignorar el pecado que su pueblo comete. Si Él es justo, no puede permitir que su pueblo peque sin que su pecado le alcancen en sus consecuencias. Él es justo y reclama justicia cuando su pueblo ha pecado. Pero al mismo tiempo decimos que Dios es misericordioso. Y misericordioso significa que Él tiene un amor inagotable hacia el pecador, que Él ama por sobre todas las cosas al pecador. Es aquí donde puede nacer la confusión, porque nuestra mente nos puede plantear el problema y decirnos en qué quedamos. Si es justo, no puede perdonar el pecado sin que hayan consecuencias. Y si es misericordioso y es lleno de amor para el pecador, ¿cómo entonces se va a cumplir su justicia? ¿Será posible acaso que porque Él es misericordioso, su justicia sea burlada y por amor a nosotros ignore nuestro pecado? Si eso fuera así, entonces ya no es justo. Y si solo va a ser justo y va a reclamar que el pecado se pague, entonces nosotros no tendríamos esperanza frente a los errores que cometemos. ¿Cómo se relacionan entonces la misericordia de Dios con su justicia? ¿Cómo es posible que Dios sea justo y al mismo tiempo sea misericordioso? En estos versículos que hemos leído y que son parte del relato de una de las experiencias que el rey David tuvo con el pecado, con la justicia y con la misericordia de Dios, se nos deja enseñanza que puede aclararnos cómo estos dos atributos de Dios no chocan el uno contra el otro, sino que se complementan el uno con el otro. Que Dios es justo, pero también es misericordioso. ¿Qué vemos nosotros en esta experiencia de David? Miramos dos cosas. La primera, el pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David? Censar al pueblo. Censar quiere decir contar al pueblo.
El censo era una medida muy práctica que todos los reyes de todos los tiempos han acostumbrado. Incluso los sistemas de gobierno moderno lo utilizan mucho. Aquí se hizo un censo hace poco más de 2 años, creo yo. El censo es algo muy común entre los gobernantes. Por lo tanto, el rey David organizó también un censo, como nosotros leemos en este pasaje. Pero fíjense bien cómo comienza el pasaje. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Quiere decir, hermanos, que aunque el propósito de un censo era práctico, ¿qué buscaba un censo? Saber en primer lugar cuántos hombres había en la nación que estuvieran en capacidad de ir a pelear militarmente. Y la segunda, saber cuántas personas se habían integrado a la actividad productiva del país para cobrarles impuestos. Lo mismo sucede ahora. Para eso se hacen los censos, para tener una información clara de cómo está la población. Moisés había levantado ya un censo siglos antes de David. Ustedes lo pueden ver ahí en sus casas en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Pero en ese pasaje ustedes van a leer que en aquella ocasión Moisés levantó un censo por orden directa de Jehová. Jehová le ordenó: censa al pueblo. ¿Para qué lo censaron en aquel momento? Para que cada uno de los hombres de 20 años arriba contribuyera con medio ciclo. Esa era la moneda que ellos usaban para la construcción y el funcionamiento del tabernáculo. Ese censo entonces se hizo conforme a la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión, como ya leímos en el verso 1, la voluntad de David vino de la tentación del enemigo. Dice ahí que Satanás incitó a David a censar al pueblo. Quiere decir entonces que el problema no fue el censo en sí mismo. El problema fue hacerlo fuera de la voluntad de Dios. El problema de David, el censo de David fue pecaminoso porque lo hizo de su propia voluntad, para su propia satisfacción, buscando su propia seguridad, buscando quizá saber qué tan fuerte estaba su ejército, o buscando saber qué tan fuerte estaba su economía o cómo podía fortalecerla más. Es decir, procedió a hacer un censo en contra de la voluntad de Dios, por cuanto Dios no se lo había ordenado. Es más, las experiencias anteriores, porque hay 5 censos en todo el Antiguo Testamento, todos fueron ordenados directamente por Jehová. Asumimos entonces que si Jehová no lo ordenaba, nadie debía censar al pueblo. Solo cuando Jehová le dijera al rey o a su líder, censa al pueblo, esto se podía hacer. David, en cambio, lo hizo por su propia voluntad. Fíjense qué tan claro está esto, que en el verso 3, Joab, su general del ejército, le dice: ¿para qué, Señor mío, quieres hacer esto? Que le será contado como pecado a Israel. ¿Lo leyeron? El mismo general, el mismo militar al mando de sus ejércitos le dice: Señor, esto que vas a hacer es pecado. Pero David dice: háganme el censo. Y por eso dice en el siguiente versículo: pero pudo más la voluntad del rey que la de Joab. Se impuso la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios, y ese fue el pecado. Quiere decir entonces, hermanos, que todo aquello que se hace en contra de la voluntad de Dios es pecado. Aquí es importante esto, porque nosotros tenemos un dicho muy común: que se haga la voluntad de Dios. Todos decimos eso generalmente, ¿verdad? Ustedes hoy en la mañana están esperando a sus esposas y nunca salen, y dicen que se haga la voluntad de Dios. Pero eso puede ser un dicho, nada más. Porque por dentro dicen: pero si lo pudiera cambiar, yo lo cambiaba. Decimos que sí haga la voluntad de Dios, pero ¿qué tan dispuestos estamos realmente a hacer la voluntad de Dios? Nuestro corazón nos puede engañar,
nuestro corazón nos puede incitar a hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza tan débil y tan imperfecta nos puede mover en contra de la voluntad de Dios, y eso es pecado. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios es vivir como Dios quiere que vivamos y no como a nosotros nos gusta. Hacer la voluntad de Dios es disponer de nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras capacidades conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra preferencia. Hacer la voluntad de Dios es respetar y obedecer su mandato sin poner pretextos para su cumplimiento. Hacer la voluntad de Dios significa recibir el mensaje de su palabra cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Sobre todo cuando no nos gusta. Porque hacer la voluntad de Dios muchas veces choca con nuestra propia voluntad. Hacer la voluntad de Dios significa reconocer que Él nos llama a cada uno de nosotros a servirle a Él y a nuestro prójimo como uno de los objetivos principales que todos debemos tener en nuestra vida. Pero hacer la voluntad de Dios es cuestión de decisión personal. Es cuestión de decisión, de voluntad, de disciplina personal. Se cuenta la experiencia, hermanos, de una mujer a quien le fue diagnosticada una enfermedad ya en su fase terminal. Ya no se podía hacer nada. Debía prepararse para partir. De las muchas personas que le visitaron, apareció una que con cierto toque de autoridad llegó a ella y le dijo: he venido para orar por usted. Pero antes de orar, quiero hacerle una pregunta. ¿Quiere vivir o quiere morir? La mujer dijo: que se haga la voluntad de Dios. Entonces este hombre, queriendo todavía quizá motivar su fe, le dice: pero si Dios dejara en sus manos la decisión, ¿quiere vivir o quiere morir? Entonces la mujer le dijo: si Dios dejara en mis manos la decisión, yo volvería a poner la decisión en las suyas para que sea Él quien decida. Porque vivamos o muramos, somos del Señor, estamos en su voluntad. Amén. Esta mujer estaba afirmando una verdad tremenda. Esta mujer, hermanos, estaba demostrando que ciertamente creía que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, aunque no parezca así. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos con la voluntad de Dios es que la nuestra siempre nos parece mejor. El Señor dice: tienes que hacer esto, y dice: no, a mí me gusta más así. Y la mía es mejor, es más práctico, tiene más sentido, tiene más lógica. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Dios en su misericordia le hace saber al hombre: mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como el cielo está distante de la tierra, así mis pensamientos están distantes de los tuyos. De manera que descansar en la voluntad de Dios es una garantía de que estamos en la senda correcta. Hacer la voluntad de Dios nos mantendrá apartados del pecado. Amén. En segundo lugar, después de descubrir su pecado, David también reconoce la misericordia de Dios. El pecado de David era grande, el pecado de David era terrible, por lo tanto, según la ley, el rey debía morir. Pero si ustedes siguen leyendo el pasaje en sus casas, se darán cuenta de que él envió al profeta Gad para proponerle a David alternativas para que no muriera. Esta es una primera muestra de la misericordia de Dios. Dios no le dice a David: no te preocupes, no ha pasado nada. Dios le dice a David: has pecado. Sin embargo, porque soy misericordioso, te voy a presentar alternativas para que no mueras y vivas. Pero las consecuencias del pecado te van a alcanzar. Porque has pecado. ¿Entienden ahora el punto? Él es justo. No le iba a decir a David: no te preocupes, mijo, tú eres el rey de Israel y me has servido.
Eres mi siervo, así que no te preocupes. Eres mi siervo. Has pecado y el pecado te alcanzó. Sus consecuencias te van a afectar. Sin embargo, no te voy a abandonar. Y te presento alternativas para que no pierdas tu vida. Pero aquí hay una verdad importante. La misericordia de Dios no es para todos los pecadores. Es para aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten. En el verso 7, hermano, que leímos, dice, he pecado gravemente al hacer esto. Fíjense que David no le dice, Señor, pero solo fue un pequeño descuido. Yo te manejo esta nación, yo manejo este pueblo para ti. Pues que me deslice alguna vez, no hay problema. David no dice eso, David dice, he pecado gravemente contra ti. No es cualquier cosa lo que he hecho. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Él se confiesa inicuo, y ¿saben qué significa eso? Culpable de una gran ofensa. Iniquidad significa un pecado enorme, grande, extraordinario. Iniquidad significa reconocer que se ha hecho algo terrible, que se ha cometido un error verdaderamente grave. Él incluso dice, porque he hecho muy locamente, perdí la razón. Fue un momento en el que no sabía lo que hacía, lo terrible que estaba haciendo. Solo entonces alcanzó la misericordia de Dios. Jehová muestra su misericordia, y su misericordia es grande, pero solo cuando el pecador reconoce su pecado y se arrepiente. No es cuestión de decir, Dios es justo, pero también es misericordioso, hermano, así que no se preocupe. Dios nos ama, por supuesto que nos ama. Su amor es incalculable, no se termina nunca, se renueva cada mañana, pero sigue siendo justo. Por lo tanto, el pecado siempre tiene consecuencias, pero cuando las consecuencias nos alcanzan, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos de lo que hemos hecho, su misericordia nos va a acompañar. Amén. Y vamos a enfrentar esas consecuencias y vamos a salir victoriosos con la ayuda de nuestro Dios. No se alcanza la misericordia entonces sin arrepentimiento. Pecado es todo aquello que quebranta la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo pecado se comete en primer lugar contra Dios. Porque hay una segunda lección en esta reacción de David ante su pecado. Él viene a confesarlo delante de Jehová. No se lo cuenta a los hombres, se lo cuenta a Dios. Y con esto él nos deja una gran lección. Parece que David, hermanos, tenía tanto conocimiento de Jehová como tenía también conocimiento de los hombres. David dice, tengo que hablar con Jehová en primer lugar porque todo pecado se comete contra él en primer lugar. He pecado contra Jehová, a él tengo que venir. En cambio, hermanos, nosotros muchas veces reconocemos nuestro pecado delante de los hombres, pero no lo reconocemos delante de Dios. Y el que nos puede hacer misericordia es Dios. Los hombres, aunque quieran, no pueden lidiar con nuestro pecado. Los hombres, aunque quieran, no pueden evitar las consecuencias de nuestro pecado. El que tiene el poder, la autoridad, el gobierno y la gloria para hacernos misericordia se llama Jesucristo. A Él hay que venir, a Él hay que clamar, a Él hay que presentar nuestra condición de pecadores. Es bueno en muchas ocasiones confesar la falta que hemos cometido a otros. Está bien por nuestra sanidad interior, por la sanidad de nuestra alma, pero aún confesando nuestros pecados a los hombres, no hay manera de que estos eliminen las consecuencias. No hay manera de que estos reduzcan las consecuencias del pecado. El único que verdaderamente nos puede hacer misericordia se llama Jehová. A Él hay que venir. Y la segunda cosa que descubre David, que lo expresa él en el verso 13, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Fíjense bien, hermanos, David
está reconociendo, mi pecado va a tener consecuencias, porque Dios es justo. Solo te pido una cosa, Señor, júzgame tú, disciplíneme usted, pero que no caiga en manos de los hombres, porque esos me van a hacer pedazos, van a acabar conmigo. Prefiero que sea Jehová el que juzgue mi causa, porque sus misericordias son grandes en extremo. Fíjense bien, David estaba diciendo, los hombres no tienen misericordia, los hombres son despiadados, pero Jehová, aun y cuando es justo, es amoroso y tiene misericordia. Y por eso él ruega y dice, Señor, que caiga yo en tus manos. Mi pecado me va a afectar, lo reconozco, pero que sea en tus manos, no en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Pero en tus manos yo sé que tú vas a tener misericordia de tu siervo. Amén. Por lo tanto, hermanos, Dios es las dos cosas, es justo y es misericordioso. Por lo tanto, este pasaje nos está diciendo a nosotros, cuando pecamos, la justicia de Dios reclama nuestro pecado. Pero si nos arrepentimos y venimos a Cristo, Él está lleno de misericordia para acompañarnos en el proceso y no permitir que el pecado nos destruya, sino más bien mostrarnos que tomados de su mano somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. En Él tenemos victoria y en Él vamos a salir adelante. Pero debemos arrepentirnos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.